momento ellos estaban. Y cuando usted lee el versículo 1 del capítulo 1 de Daniel, la Biblia dice que en el tercer, aleluya, año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, aleluya, y rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra vecinal, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Lo que estamos viendo aquí es que Dios, aleluya, por su voluntad entregó al rey de Joacim y al pueblo de Israel en manos del rey, aleluya, Nabucodonosor. Los entregó, aleluya, como prisioneros, los entregó como cautivos, y dice la Biblia que ellos fueron trasladados a la tierra de Babilonia. Y todos conocemos que la tierra de Babilonia es una tierra pagana, es una tierra idólatra, es una tierra que no adora al Dios de Israel, es una tierra que tiene sus propios dioses, es una tierra que tiene sus propios argumentos, es una tierra que tiene su propio conocimiento, ajeno del conocimiento de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué Dios entrega a Joacim y al pueblo de Israel en manos del rey Nabucodonosor? Porque el pueblo en una etapa de su vida, de su historia, se olvidó de Dios, se olvidó de la ley, se olvidó de la palabra y se entregaron, escucha bien, a los ídolos, se entregaron a la inmoralidad, se entregaron a los pecados. Y durante tiempo Dios estuvo avisando, Dios estuvo predicando, Dios estuvo redarguyendo al pueblo a través de sus profetas. Uno de esos era Jeremías, y Jeremías les hablaba de parte de Dios para que se volvieran al Señor, para que dejaran su pecado, porque si no iba a venir un juicio para la tierra de Israel. Pero el corazón del pueblo y del rey estaba lejos de Dios, estaba engrosado, estaba, aleluya, entenebrecido por su pecado y su maldad, y no quisieron atender a la voz ni al llamado de Dios. Y cuando alguien no atiende a la voz ni al llamado de Dios, lo que les espera es el juicio de Dios, lo que les espera es perdición, lo que les espera es destrucción, lo que les espera, aleluya, es el pago, porque la Biblia dice que aleluya, que la paga del pecado es la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos los que permanecen bajo pecado y bajo maldad pronto recibirán el pago que le corresponde. A su nombre sea la gloria. Ellos no quisieron atender al llamado de Dios, no se quisieron arrepentir, y Dios los entrega en manos del rey Nabucodonosor, una tierra pagana. Tanto así que dice que los instrumentos sagrados del templo también Nabucodonosor los tomó y se los llevó para el templo de su Dios. Unos utensilios que eran consagrados para los sacrificios, para lo que se hacía, para el culto que se hacía en el templo como sacrificio para Dios. Dios permitió, aleluya, que tomaran esos utensilios sagrados y se los llevaran para una tierra pagana. A su nombre sea la gloria. Y dice que la historia que en 3 periodos, en 3 etapas, con 3 reyes diferentes, estos reyes de Israel, aleluya, y de Judá, le servían a Babilonia. Y cuando ellos querían rebelarse contra Nabucodonosor, se levantaba Nabucodonosor y los tomaba aparte del pueblo y se los llevaba. Y durante 3 periodos diferentes, contra 3 reyes diferentes, se produjo, aleluya, el cautiverio. Y en uno de estos periodos, aleluya, en el reinado de Joacim, allí, aleluya, estaban también Daniel y sus amigos. Fueron tomados, llevados cautivos, bendito sea el nombre del Señor, a la tierra de Babilonia. Pero me llama la atención de estos jóvenes, aleluya, que dice que el rey le dio una orden a Aspenaz, jefe de sus eunucos, y le dijo que les trajese del linaje de los príncipes. Escuche bien,
muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Que está diciendo la palabra que el rey le dio una orden al jefe de sus eunucos para que de los hijos de Israel, de los judíos, tomase algunos hombres. Escuche bien, no cualquier hombre, no cualquiera persona, del linaje de los príncipes. Y cuando la Biblia habla de que Daniel y sus amigos eran del linaje de los príncipes, eran de los nobles, eran de una clase social alta, eran hombres importantes, escuche bien, no eran cualquier persona del pueblo, eran jóvenes, aleluya, de una clase importante del pueblo de Israel. Y dice que Nabucodonosor manda a buscar muchachos, aleluya, del linaje de los príncipes. ¿Para qué? Para enseñarle las letras y las lenguas de los caldeos. Escucha bien, porque cuando este sistema babilónico ejercía su poderío, quería lograr su objetivo. Y hoy en día no estamos ajenos del sistema de Babilonia. Escuche bien, el sistema espiritual que hoy opera en esta tierra es el sistema de Babilonia. Mucho más fuerte que el de Egipto, mucho más fuerte que los egipcios, porque aleluya, el sistema babilónico quiere quitarle la identidad a los hijos de Dios y adoctrinarlos para convertirlos en lo que ellos quieren. Escuche bien, los tiempos en que estamos son tiempos peligrosos. Los tiempos en que estamos es una antesala antes de que Cristo venga por su pueblo. Escucha bien, lo que hoy estamos viendo, aleluya, en las noticias a nivel mundial es una antesala a la manifestación del Hijo de Dios. Y el sistema babilónico quiere quitarle la identidad a los hijos de Dios. Quiere quitarle la identidad a la iglesia, quiere quitarle la identidad a los ministros, quiere quitarle la identidad de hijo a los pastores, quiere quitarle la identidad del reino a la gente de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Y qué conocemos nosotros como la identidad? La identidad personal es el conjunto único de características. Escuche bien. Creencias, valores, experiencias y roles que definen a un individuo, dándole un sentido de sí mismo y de continuidad a lo largo del tiempo, distinguiéndolo de los demás. La identidad es lo que nos caracteriza a nosotros y nos hace diferente a todos los demás. La identidad personal son un conjunto de características, valores y creencias que definen a un individuo en sus roles y lo hace diferente a los demás. Cada uno de nosotros tenemos una identidad personal y esa identidad personal nos hace diferente a los demás. Pero nosotros, aleluya, además de tener una identidad personal, también cuando llegamos al conocimiento de la verdad, Dios nos otorga la identidad cristiana. A su nombre sea la gloria. Dios nos otorga la identidad de hijos de Dios. ¿Y qué es la identidad cristiana? La identidad cristiana se fundamenta en ser una nueva creación en Cristo, caracterizada por la adopción como hijo de Dios. Escuche bien, la libertad del pecado, el amor recibido y la transformación para imitar a Jesús.
Cuando tenemos la identidad cristiana, somos una nueva creación. A su nombre sea la gloria. Nos caracterizamos por tener la adopción de hijos de Dios. Tenemos la libertad, aleluya, donde fuimos sacados del pecado. Tenemos el amor recibido de Dios y la transformación para imitar a Jesús. A su nombre sea la gloria. En resumidas palabras, la identidad nos hace diferente a los demás. Ahora, cuando somos cristianos, nuestra identidad de hijos, lo que Dios nos ha dado a nosotros, nos hace diferente a las cosas del mundo. Nos hace diferente a aquellos que viven en su pecado y en su maldad. La identidad cristiana nos hace diferentes. A su nombre sea la gloria. No nos hace igual a los demás, nos hace diferente. Cuando usted ve un cristiano que es igual a los de allá afuera, o cuando usted ve una iglesia que es igual a los de allá afuera, eso quiere decir que ha perdido su identidad. Su nombre sea la gloria. Y los hijos y la iglesia tienen que mantener su identidad, porque el sistema de Babilonia te va a querer cambiar el nombre, como lo estaba haciendo con estos jóvenes. Le estaba cambiando su nombre y les colocó unos nombres paganos. A Daniel le puso Belsasar. Escuche bien lo que está diciendo la palabra. A Daniel le puso Belsasar, y Daniel significa Dios es mi juez. Belsasar, nombre consagrado a los dioses de Babilonia, significa el que Bel proteja al rey, o protegido por Bel. Ananías significa Dios ha sido misericordioso, o la gracia del Señor. Sadrá significa, escucha bien, inspiración del sol, o mando de Acú, Dios de la luna. Misael, escucha bien, significa ¿quién es como Dios? Mesá significa ¿quién es como Acu? Azarías significa Dios es mi ayuda. Abednego significa siervo de Nego, Dios de la sabiduría. Mire lo que está diciendo la palabra del Señor. Estos jóvenes, aleluya, tenían una identidad en Dios. Escuche bien. Tenían una identidad en Dios, pero su identidad quería ser cambiada. Los nombres, aleluya, de los judíos eran nombres puestos para glorificar a Dios, que tuvieran una relación directa con Dios a través de lo que su nombre representaba. Présteme atención acá, por favor. Entonces los nombres de Babilonia tenían una relación, escuche bien, con los dioses de Babilonia, los dioses paganos. Entonces, al querer, aleluya, Nabucodonosor cambiarle los nombres a estos jóvenes, querían cambiarle su identidad. Que ya no tuvieran una relación sus nombres con el Dios de Israel, sino que sus nombres tuvieran una relación con sus dioses paganos. Pero me llama la atención de que no hubo resistencia para que sus nombres fuesen cambiados. Se los cambiaron, les pusieron los nombres relacionados a los dioses de Babilonia. Pero ¿dónde sí hubo, aleluya, resistencia, oposición? A la comida y al vino. Y dice que, aleluya, estos jóvenes, aleluya, tenían que ser criados
durante 3 años comiendo la comida del rey. Y que al final de esos 3 años ellos pudiesen presentarse delante del rey. Y ellos tenían que comer la comida y la bebida que el rey, aleluya, comía y bebía. Y dice que, bendito sea el nombre del Señor, dice que el encargado, el jefe de los eunucos, aleluya, les trajo la comida para que ellos comieran, les trajo el vino para que ellos bebieran. Pero dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Escuche bien, no hubo oposición en los nombres, pero sí hubo oposición en la comida y en la bebida. ¿Sabes por qué? Porque el mundo te puede llamar como quiera. El hombre te puede catalogar como ellos quieran. Escucha bien, el hombre podrá decir de ti y de mí lo que ellos quieran. Es más, Jesús dijo en su palabra: gozaos cuando hablen de vosotros mintiendo. Bendito sea el nombre del Señor, dando a conocer que el hombre allá afuera puede decir lo que sea de parte nuestra mintiendo. Pero escucha bien, aleluya, eso no nos define a nosotros. Cómo nos llames no nos define a nosotros. ¿Sabe qué nos define a nosotros? Nuestra esencia, lo que somos. Alguien allá afuera puede decir que tú eres esto, que tú eres lo otro, pero eso no te puede definir a ti. Porque lo que te define a ti es tu esencia. Y la esencia es el ser de cada persona. Lo que es, lo que representa. A su nombre sea la gloria. Pero sí hubo oposición en la comida. Daniel le dijo, dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Esto significa una decisión firme, escuche bien, interna y sincera, de llevar a cabo una acción motivada por la convicción personal, más que por una obligación externa. Escuche, ellos estaban bajo presión, ellos estaban en un cautiverio y no se mandaban solos. Había una autoridad y era el rey Nabucodonosor. Había una palabra que se tenía que cumplir y era la del rey. Así que estos hombres estaban obligados a hacer lo que el rey decía. Pero con todo, aleluya, el cautiverio, con toda la autoridad que había sobre ellos, ellos no se sometieron al rey. No se sometieron a los caprichos del rey. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían una identidad definida, y su identidad era que ellos habían sido escogidos y marcados para servir al Dios de Israel, para glorificar su nombre, para exaltar su nombre. El mundo te podrá llamar como quiera, la gente podrá hablar de ti cualquier cosa, pero no te contamines con la comida del rey, no te contamines con la bebida del rey. A su nombre sea la gloria. Algo sí podemos hacer nosotros, y es evitar contaminarnos. ¿Y cómo te contamina tú? Cuando tú comes el alimento espiritual del mundo, cuando tú, aleluya, te alimentas del odio, te alimentas del rencor, te alimentas, aleluya, de esas cosas que dañan el corazón. A su nombre sea la gloria. Ese es el alimento que nosotros tenemos que evitar comer. Porque el sistema de Babilonia quiere cambiar tu identidad, quiere cambiar mi identidad, y va a hacer cosas, escucha bien, para obligarnos a nosotros a comer de la comida, aleluya, y de la bebida del sistema de Babilonia. Y esta comida y bebida del sistema de Babilonia, aleluya, es todo aquello que nos lleva a contaminar nuestra vida. Como el odio, como el rencor, como la falta de perdón. Escuche bien. Esa es una comida que tenemos que evitar nosotros comer.
tenemos que proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Pueden llamarnos como quiera allá afuera, pero no te contamines. Porque el sistema de Babilonia quiere cambiar tu alimentación, quiere cambiar tu identidad, quiere cambiar tu manera de alimentarte, de nutrirte. Y nosotros nos alimentamos y nos nutrimos a través de la palabra, a través del conocimiento de ella, su nombre sea la gloria, a través de la presencia de Dios. Pero cuando hay cosas que suceden en nuestra vida, Babilonia intenta que nosotros nos alimentemos, que cambiemos nuestra manera de alimentarnos, que cambiemos nuestra alimentación por la alimentación que ofrece Babilonia. Pero esa, aleluya, esa alimentación que ofrece Babilonia es una alimentación pagana, es una alimentación pecadora, es una alimentación idólatra, es una alimentación que lleva al hombre a contaminar su vida. Y la Biblia nos manda a nosotros a no contaminarnos, ni de carne ni de espíritu, porque estas cosas, aleluya, roban nuestra identidad. Cuando una persona cristiana comienza a comer de la comida del mundo, escucha bien, está perdiendo su identidad. Ya no ora, ya no ayuna, ya no busca a Dios. Ya cambia aún su manera de vestir, a su nombre sea la gloria. Ya su apariencia es diferente porque está comiendo la comida de Babilonia. Y la comida de Babilonia, aleluya, va, aleluya, matando al cristiano lentamente. Lo va secando, a su nombre sea la gloria. Porque algo que contamina hace daño. Algo que contamina, escucha bien, lleva al hombre a la enfermedad. Y hay cristianos que están perdiendo su identidad porque están comiendo la comida y la bebida de Babilonia. Se están alimentando de eso y los está enfermando, los está enfermando, los está enfermando hasta llevarlos a la muerte espiritual. A su nombre sea la gloria. Mucho cuidado. Mucho cuidado por comer, aleluya, con comer y beber de la comida de Babilonia. No se dice que era lo que comía el rey, pero lo que comía el rey era la mejor comida de ese tiempo. Cualquiera, aleluya, le era agradable comer de la comida del rey. Pero Daniel no se llevó, aleluya, no se dejó llevar por lo bonito de la comida, por lo espléndido del manjar de la comida del rey, sino que Daniel se dejó llevar. ¿Sabes por qué? Por lo que, aleluya, sentía en su corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Y en su corazón estaba el deseo y el amor por guardarse para Dios, por serle fiel a Dios. Nadie te puede obligar a pecar. La decisión es tuya y es mía. Nadie nos puede llevar, aleluya, tomar una decisión para llevarnos al mundo. La decisión nace de nuestro corazón, nace de lo que nosotros somos. Y si una decisión te lleva a hacer cosas que no le agradan a Dios, es porque eso es lo que tú tienes en tu ser. Esa es la esencia que tú tienes. Pero cuando nuestra esencia, aleluya, se caracteriza por amar y por temer a Dios, ninguna cosa que el mundo intente hacer en contra nuestra nos va a obligar, aleluya, a llevarnos, a arrastrarnos a ese pecado, a esa maldad, porque nuestro corazón está firme en Dios. Babilonia todo lo consagraba a sus dioses, tanto la comida. Por eso Daniel dijo: no me voy a contaminar. Voy a proponer, voy a tomar una decisión firme, no importando lo que me cueste. Escucha bien. Y este hombre encargado de ello le dijo: tienes que comer, porque si el rey se entera que no comes de esa comida, me va a cortar la cabeza. Pero cuando hay alguien que se para firme y le cree a Dios, no tiene, aleluya, temor de lo porvenir, sino que su confianza está puesta en Dios y sabe que Dios le va a ayudar. Él le dice: hagamos algo, probemos durante 10 días.
Danos a nosotros a comer legumbres y aguas. Y a los otros muchachos, dale de comer de la comida del rey. Y veremos qué pasa. Dice que al terminar los 10 días, los rostros de Daniel y sus compañeros, que estaban, aleluya, comiendo legumbres y agua durante 10 días, su aspecto era 10 veces mejor y más robusto que aquellos que se alimentaban de la comida del rey. No era la comida, no era la bebida, no era el agua, no eran las legumbres, era la confianza puesta en Dios. Cuando alguien confía, se para firme y mantiene su confianza en Dios, Dios siempre va a respaldar la fidelidad de alguien. Dios siempre va a respaldar la confianza de alguien que le crea a Él por encima de las condiciones adversas. A su nombre sea la gloria. No pierdas tu identidad. No la pierdas. A su nombre sea la gloria. Y no eran solamente 10 días, eran 3 años. Imagínese usted 3 años comiendo legumbres y agua. Eran verduras, semillas del campo, eso era lo que ellos comían. Y agua durante 3 años, imagínese usted lo difícil que era. No era una prueba fácil, era algo difícil. Comer legumbres y agua durante 3 años era difícil. Pero ellos mantuvieron su confianza en el Señor. Y Dios los sostuvo. Dios te va a sostener cuando decides poner tu confianza en Él. Aunque la prueba sea difícil, Dios te va a sostener. Dios te va a fortalecer. Dios te va a ayudar. Dios, aleluya, te va a dar la fuerza para que tú resistas. Porque estos jóvenes nos enseñan que no hay prueba aleluya, fácil para el cristiano. Las pruebas que nos corresponden a nosotros son difíciles. Pero en medio de todas esas pruebas, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la fuerza para nosotros resistir. A su nombre sea la gloria. No pierdas tu identidad. No dejes que Babilonia cambie tu identidad. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Capítulo 3 del libro de Daniel. Había una prueba, aleluya, llamada el horno de fuego, en los cuales, aleluya, estos jóvenes iban a ser probados. Y dice la Biblia, capítulo 3, versículo 3. Mire lo que dice. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, y todos los gobernadores de la provincia, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un ¿qué? Horno de fuego ardiendo. Escuche bien lo que está diciendo la palabra. Estos hombres estaban siendo probados. ¿Dónde? En su adoración. Dice que el rey mandó, aleluya,
hacer una estatua de oro gigante para que todo el pueblo de esa provincia, al escuchar el son de las bocinas, de las trompetas, del arpa, del salterio y de los instrumentos de música, todos se humillaran delante de la estatua y adoraran, aleluya, a esa estatua. Ese era el edicto que había sido firmado. Esa era la orden que había sido dada. Y como era una orden del rey, tenía que cumplirse. Amén, a su nombre sea la gloria. Tenía que llevarse a cabo, bendito sea el nombre del Señor. Pero dentro de este pueblo estaban estos jóvenes judíos que se guardaban para Dios. Estaban estos jóvenes judíos que retenían su identidad a pesar de las situaciones adversas. Y este libro de Daniel nos enseña que Dios siempre termina demostrando su poder a los reyes y a los imperios que se creen poderosos. Y el sistema de Babilonia cree que tiene más poder que Dios. El sistema de Babilonia hoy, en medio de las naciones de este mundo, creen que tienen más autoridad que Dios. Pero hay una voluntad permisiva de parte de Dios. Escuche esto. El pueblo había sido llevado a tierra de Babilonia por la voluntad permisiva de Dios. Pero en medio de todo esto había un grupo de jóvenes que se guardaban para Dios, dando cumplimiento a lo que dijo Pablo, lo que le dijo a Timoteo, perdón: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta y fe y pureza. Y estos hombres estaban llevando a cabo, aleluya, esto. Eran jóvenes, aleluya, de ejemplo para la sociedad, a su nombre sea la gloria. Eran jóvenes, aleluya, de ejemplo, escucha bien, para ese pueblo. Porque no importando las condiciones que tenían, ellos decidieron guardar su corazón y retener su integridad para Dios. Cójalo, porque si no quedamos mirando a los niños y nos perdemos el mensaje. Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. Y a veces el enemigo logra su objetivo y es sacarnos de la palabra. Nos saca y perdemos todo. A su nombre sea la gloria. Entonces la orden era de adorar la estatua de oro, bendito sea el nombre del Señor. Pero había una sentencia, y la sentencia, la consecuencia era que el que no adorara la estatua iba a ser lanzado a un horno de fuego. Entonces, al escuchar esto, estos jóvenes estaban bajo presión. Estaban bajo presión. Y ellos sabían lo que les esperaba al no adorar la estatua del rey. Ellos ya sabían la consecuencia, pero ellos se mantuvieron firmes. Y ellos nos enseñan esto. Unos jóvenes nos enseñan a serle fiel a Dios aún en las peores circunstancias. En las pruebas más difíciles, estos jóvenes nos enseñan a guardarnos para Dios. Pero qué triste es que por cualquier circunstancia nosotros hoy en día perdamos nuestra identidad. Si estos jóvenes pudieron, aleluya, guardarse para Dios, nosotros también podemos guardarnos para Dios. Y hoy el sistema de Babilonia le está quitando la identidad a muchos cristianos. Le está quitando su pureza, su santidad.
le está quitando, aleluya, esa integridad interna que tenían para con Dios, se las está quitando. Por eso es que hoy vemos tanto pecado dentro de las iglesias, aleluya, tanto pecado en el corazón de los cristianos, porque el enemigo les ha quitado su identidad. Le está dando alimento y están comiendo y están perdiendo su identidad, y hoy no son nada de lo que un día fueron. Llámense líderes, llámense pastores, llámense ministros de alabanza, llámense salmistas, llámense músicos, llámense evangelistas. Al enemigo le está quitando la identidad a muchos de ellos. Y si tú y yo nos descuidamos, también nos quita nuestra identidad. Y nuestro compromiso para con Dios es mantener nuestra integridad, mantener nuestra identidad, la que Dios nos ha puesto a nosotros. La responsabilidad de esta iglesia es mantener esa identidad. Que Babilonia no se meta a este lugar. Escucha bien, que Babilonia no entra a nuestro corazón. Y hoy Babilonia está entrando a muchos hogares cristianos. Hoy Babilonia, el sistema, está entrando a muchos corazones cristianos, a muchas iglesias cristianas. El sistema de Babilonia está entrando. ¿Y dónde quedó esa resistencia al pecado? ¿Dónde quedó esa resistencia aleluya, a no contaminarse? ¿Dónde quedó esa resistencia a mantenernos en santidad? ¿Dónde quedó? A su nombre sea la gloria. Pero hay muchos que el sistema de Babilonia los está endulzando. No vayas a la iglesia, no te congregues, porque mira lo que pasó, porque mira lo que sucedió, mira lo que hicieron. Y el sistema de Babilonia los está, aleluya, alimentando, escucha bien, con un alimento suave y delicado, y los está llevando a perder su identidad. Y los lleva a pensar y a decir: ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué me voy a vestir bien? ¿Para qué voy a usar mi falda? ¿Para qué voy a usar una ropa digna que glorifica a Dios? ¿Para qué? Y muchos están perdiendo su identidad. Muchas mujeres están perdiendo su identidad. La identidad que un día conocieron de Dios, de un Dios santo, de un Dios puro, de un Dios íntegro. Muchos hombres están perdiendo su identidad. ¿Dónde quedó la santidad que un día proclamabas? ¿Dónde quedó la pureza, la humildad que un día, aleluya, te presentabas delante de Dios? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Tenemos que mantener nuestra identidad, porque en este último tiempo el sistema de este mundo está arrastrando a los cristianos al mismo infierno, está arrastrando a los cristianos a la perdición, y la iglesia no se puede dejar arrastrar por las corrientes de este mundo, porque las corrientes de este mundo llevan a la perdición. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a mantenernos estables, a mantenernos fuertes, a mantener nuestra identidad, a no contaminarnos con el sistema de Babilonia. A su nombre sea la gloria. Y hoy yo hago esto, yo hago lo otro, porque no tengo una persona ahí. Pero hay uno que te está viendo y se llama Dios. Por las cosas que me sucedan, yo no puedo, aleluya, renunciar a mi identidad. Por las cosas que me hagan, yo no puedo renunciar a mi identidad. Por las cosas, aleluya, difíciles que sucedan en mi vida, escucha bien, yo no puedo renunciar a mi identidad. Yo tengo que mantener lo que Dios me ha dado. Yo tengo que ser santo por dentro y santo por fuera. A su nombre sea la gloria.
A su nombre sea la gloria. Le llevó, aleluya, le llegó a oídos del rey que habían unos jóvenes que no se habían postrado. Le llegó la noticia al rey que habían unos hombres judíos que no adoraban la estatua de oro. Y le dijeron: Sadrach, Mesach y Abednego. Escuche bien. Respondieron al rey Nabucodonosor, versículo 16 del capítulo 3, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mire lo que estos jóvenes estaban diciendo. No es necesario que te demos tanta explicación de por qué no lo hacemos. Lo que tenemos para decirte, escucha bien, es que no nos vamos a arrodillar delante de la estatua. No nos vamos a humillar. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, escuche bien, del horno de fuego ardiendo. Y si no, versículo 18, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué estaban diciendo estos jóvenes aquí? No nos vamos a humillar porque nosotros adoramos solamente a Dios. No nos vamos a doblegar delante de ninguna estatua, otro Dios, porque nosotros tenemos un Dios y se llama el Dios Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, al cual nosotros servimos. En medio de la prueba, ellos dijeron, escuche bien, en medio de esta situación, ellos dijeron: solamente nosotros adoramos a Dios. Dios tiene el poder, escuche bien. Dios puede librarnos, dijeron ellos, de tu mano, rey. Dios tiene el poder de librarnos. Dios tiene el poder de guardarnos. Dios tiene el poder de cuidarnos. Dios tiene el poder, escucha bien, de guardarnos en medio de la prueba. Dios tiene el poder, si has dudado, Dios tiene el poder de ayudarte en medio de cualquier situación que tú, aleluya, estés atravesando. En las peores crisis, en los peores momentos, Dios tiene el poder para ayudarte. Dios tiene el poder para socorrerte. Dios tiene el poder, aleluya, para ayudarte en cualquier situación. Ellos dijeron: Dios puede librarnos. Y este Dios puede librarnos. Dios tiene el poder. Dios es poderoso. Dios, aleluya, tiene todo el poder para librarnos de tu mano, para librarnos de esta prueba y sacarnos en victoria. Y es la misma seguridad que tú y yo tenemos que tener en la hora de la prueba. Escucha bien, la seguridad de que Dios tiene el poder de ayudarnos en cualquier situación, de que Dios tiene el poder de levantarnos en cualquier momento que nosotros estemos atravesando. Dios tiene el poder. Y el salmista lo dijo en el Salmo 62, versículo 11. Una vez habló Dios y dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y si de Dios es el poder, Dios nos va a levantar. Si de Dios es el poder, Dios nos va a respaldar. Y si de Dios es el poder, Dios estará con nosotros en medio de la prueba. Dios estará con nosotros en medio de la dificultad. Dios tiene el poder para sanar
levantarte en medio de la enfermedad, en medio del quebranto. Dios tiene el poder para levantarte, para bendecirte en medio de la necesidad. Dios tiene el poder para socorrerte en medio de los problemas, en medio de las adversidades. Dios tiene el poder para levantar bandera de victoria cuando el enemigo se levante contra ti. Dios tiene el poder para resolver cualquier conflicto en casa, en el trabajo. Escucha bien, en cualquier parte Dios tiene el poder. La Biblia me enseña que de Dios es el poder para su pueblo. A su nombre sea la gloria. Y si no, y si no me gusta mucho, aunque a muchos no les guste. Y si no, y si Dios no hace el milagro, y si Dios no responde, y si Dios no te libra de la prueba, seguirá siendo tu Dios. ¿Qué dijeron ellos? Y si no lo hace, escuche bien, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso nos da a enseñar a nosotros que si Dios no hace el milagro, Dios tiene que seguir siendo nuestro Dios. Que si Dios no responde cuando queremos, Dios tiene que seguir siendo nuestro Dios. Tenemos que seguir amando y siéndole fieles a Dios, aunque no veamos la respuesta, aunque no veamos el milagro, porque esto lleva a muchos a renunciar a su fe. Esto lleva a muchos a renunciar a su confianza en Dios, porque conocieron al Dios que responde. Escucha bien, conocieron al Dios que hace el milagro cuando alguien clama. Conocieron al Dios que provee cuando alguien clama, cuando alguien lo pide. Pero también nuestro Dios es un Dios que retiene, escucha bien, aleluya, su respuesta. A veces tarda, a veces parece estar en silencio, escucha bien, pero es allí donde tenemos que seguir confiando en Dios, porque no dependemos de lo que Dios nos da, aleluya, escucha bien, dependemos de lo que Dios es. No amamos a Dios por lo que Él nos da, por la bendición, por lo que Él nos puede dar. Amamos a Dios y le somos fieles por lo que Dios representa para nosotros. Esto era lo que estaban, aleluya, diciendo estos jóvenes. Y si Dios no hace el milagro, si Dios no trae la respuesta, nosotros no lo amamos por lo que nos da, nosotros le amamos, le somos fieles por lo que Él representa para nosotros. ¿Y qué representa Dios para el hombre? Dios lo representa todo. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Dios es el creador del universo. Dios es el creador de nuestra vida. Dios es el que nos ha dado la vida, el que nos ha dado los hijos, el que nos ha dado la familia. Dios lo es todo para el ser humano. Así que aleluya, bendito Dios, no amemos a Dios por lo que nos da, porque cuando Dios, aleluya, demore, allí muchos renuncian, allí muchos abandonan, allí muchos se van y dicen: Dios no me ha respondido, tanto que oro, tanto que clamo, tanto que hago vigilia, tanto que ayuno y no veo la respuesta. No vas a ver la respuesta porque no has creído en Dios. Lo amas por lo que te da, mas no por lo que Dios representa para ti. Muchos buscaban a Jesús por los panes y los peces, pero había otros que lo amaban por lo que era, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Salvador de los hombres, aquel que había venido a redimirlo de sus pecados. ¿Amas a Dios por lo que te da o por lo que Dios es? ¿Amas a Dios porque hace el milagro o amas a Dios por lo que Él representa para ti, aunque tarde, aunque no responda en el tiempo que tú esperas? Y allí es donde la fe de muchos, donde se deja ver al descubierto lo que muchos tienen en su corazón. Amemos a Dios no por lo que nos da, sino por lo que Él es. A su nombre sea la gloria. Colócate sobre tus pies. Amemos a